Juan el Bautista estaba en la cárcel, a punto de que le cortaran la cabeza. Y así como estuvo Julián Hernández, como estuvieron algunas hermanas de aquella congregación de unas 800 personas, como Isabel de Baena, la hermana Carvajal, la hermana Bojorques, y muchos otros, a punto de morir. Tendríamos que preguntarnos por qué Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite que un profeta, como diría Jesús, el más grande de los profetas, en vez de continuar su ministerio, que seguramente hacía falta, en vez de que fuese escuchado por aquel pueblo a quien Dios amaba y al cual Dios le estaba mandando un mensaje, y que ese pueblo no escuchara, que fuera a matar a aquel que le estaba diciendo algo bueno, es incomprensible cómo las personas pueden cerrar así sus oídos y sus corazones, y cómo Dios puede permitir eso, ¿no? ¿Cómo Dios puede permitir eso? Juan el Bautista está confundido, tal vez desanimado. No estamos acostumbrados a ese cuadro, ¿eh? Usted está acostumbrado al Juan el Bautista de las películas, más barbón que yo, con sus ropas de camello, gritando vehementemente para que las personas se arrepientan, ¿no? Y a veces suponemos que Juan el Bautista ya se sabía la película de la vida de Jesús. Que para Juan el Bautista era claro que Jesús iba a morir en la cruz y todo lo que seguía. No. Juan el Bautista sí tiene una gran revelación. Juan el Bautista alcanza a ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tremenda revelación. Juan alcanza a ver a Jesús como aquel que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sabe mucho más que muchos teólogos, ¿no? Sin embargo, también, al igual que muchos de sus contemporáneos, de muchos maestros de la ley, incluso de los familiares de Cristo, Juan está pensando que esa tarea que Jesús va a traer es inmediata y es evidente, porque también él decía que su aventador está en su mano y aventará su era y limpiará el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa figura usted tiene que imaginarla. El aventador es un garrote con el que se tiene que golpear el trigo para que suelte la paja y cernir el trigo con el viento para separarlo de la paja y luego quemar la paja. Yo creo que Juan el Bautista esperaba que eso fuera ya. Esa era su predicación. El reino de los cielos está a punto de empezar. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está irrumpiendo. Y entonces, en vez de eso, él no ve cambio alguno. Él no sabe nada más de aquel que bautizó, sobre quien vio descender el Espíritu Santo. Todas las cosas parecen salir mal. En vez del establecimiento del reino que de manera inminente tenía que venir, él está en la cárcel. No triunfa el reino de Dios, está triunfando la maldad, está triunfando Herodes, está triunfando el Imperio Romano, está triunfando el judaísmo apóstata. Yo quiero que usted se ponga a pensar que esa es nuestra situación hoy. ¿Qué está triunfando? El relativismo, la posmodernidad, las ideologías falsas, la maldad, la corrupción de la iglesia, ¿no? Tremendo. Es triste. Es triste ver
una iglesia que tiene necesidad urgente de volver a la Biblia, de volver a vivir a Cristo cada día, como diría Pablo, que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una iglesia que ya no comprende, que parece que le estamos hablando en una lengua extraña cuando le decimos que necesita ser llena del Espíritu Santo. Estamos viviendo, como Juan, unas circunstancias deplorables, lamentables, desalentadoras. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde están las promesas? No creo que Juan haya sido llevado amablemente y tratado amablemente en la cárcel. Seguro fue golpeado, jaloneado, humillado, maltratado, torturado, lo cual lastima todo nuestro corazón, toda nuestra apreciación de la realidad y de nosotros mismos. Y ahí Juan está desalentado y duda, porque él había bautizado del otro lado del Jordán, aludiendo al símbolo del Israel que entró en la tierra prometida. Ahora él bautizaba en el mismo lugar para anunciar al nuevo Israel, para llamarles a la conversión porque el reino de los cielos estaba por empezar. ¿Dónde está ahora ese nuevo Israel? ¿Dónde están los arrepentidos? ¿Dónde está el reino anunciado? ¿No sabe tal vez que le van a cortar la cabeza? Pero tampoco sabe cuánto tiempo estará allí. Tampoco sabe si lo van a matar o no lo van a matar. En ese desaliento está Juan. No estamos acostumbrados a ver a algunos personajes de la Biblia así. A veces pensamos que el cristianismo es siempre color de rosa, que todo tiene que estar muy bien, que siempre es gozo, alegría, éxito, prosperidad. Y como a veces saludan, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Y aunque esté muy mal, contesta, en victoria, hermano. Y por dentro yo no sé qué esté pensando. Porque parece que hay que guardar las apariencias, ¿no? A veces entonces se piensa que la vida cristiana tiene que ser siempre cómoda, tiene que ser siempre positiva. ¿No hay hasta un grupo medio extraño y bastante difundido que se llama Pare de Sufrir? Que nos promete que acercándonos a Dios, pidiéndole, se nos va a acabar el sufrimiento, se nos van a acabar todos los problemas. Pues ese no es Juan el Bautista. Eso quiere decir que usted y yo podríamos estar en una situación equivalente, tal vez no en la cárcel, tal vez en el hospital, tal vez en el exilio, no sé dónde, o simplemente con los problemas familiares que tenemos, con los problemas económicos, con los problemas del dolor. ¿Podemos estar en la cárcel? ¿Podemos estar en la prueba? ¿Puede Dios permitir que nos corten la cabeza? Creo que la mayoría de los apóstoles, a no ser que todos, murieron en el martirio. A veces nuestros nuevos apóstoles olvidan eso. Yo no sé si los nuevos apóstoles están dispuestos a acabar como Pablo, decapitados, ¿no? O solo están dispuestos a vivir en la riqueza. Dios puede permitir que estemos en situaciones muy difíciles. No se desanime cuando esté en ese tipo de situaciones. No vaya a pensar que Dios ya lo olvidó, que Dios no responde. El Evangelio no es un amuleto para que nos vaya bien. Ser hijos de Dios, la oración no nos protege.
hermano Cristian. Entonces, ¿para qué oramos, no? La oración no nos protege. Está fuerte, ¿no? Dios puede permitir que suframos un accidente, un asalto, una violencia, una enfermedad. Sí. Mire, cuando Juan estaba en esa situación, ¿qué pasó? Leo en la traducción de 1569. Perdón. Y dieron las nuevas a Juan de todas estas cosas sus discípulos, y llamó Juan 2 de sus discípulos, y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Usted esperaría en la boca de Juan estas palabras? El que anunció a Juan, el que vio el milagro del bautismo, del Espíritu descendiendo sobre él, ¿tiene estas dudas? ¿Usted ha tenido dudas? A ver, alce la mano el que nunca ha tenido dudas. Ah, qué alivio, ¿verdad? Tenemos dudas. Algunas son académicas, excelentes las dudas académicas porque sirven para aprender. Pero a veces las dudas son existenciales, ¿no? ¿Sigue Dios conmigo? ¿Responde Dios? ¿Me ha escuchado Dios? ¿Por qué permite Dios lo que permite? ¿No es una pregunta muy frecuente que todos podríamos hacer con respecto a algo? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿O por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no quita a los malos? ¿Por qué Dios no quita dentro de su propia iglesia a los que estorban? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué estamos cada día peor? ¿No? ¿No se ha preguntado eso? ¿Eres tú o hay que esperar a otro? ¿Serás solamente un rabino? ¿Serás un profeta más? ¿El líder de un grupo de esperanza escatológica? ¿O eres el profeta final? ¿El Mesías definitivo? Hay momentos en que necesitamos saberlo. Lo que quiero es que nos pongamos en las sandalias de Juan y que pensemos esta necesidad en la soledad que él vive, en la adversidad de la situación en la que está, en el sufrimiento y el dolor que padece, en el fracaso de su ministerio. ¿No será muy duro decir fracaso de su ministerio? ¿Se puede fracasar en el ministerio? Bueno, desde el punto de vista humano sí, es muy fácil fracasar en el ministerio, pero ahora me refiero a que desde los ojos humanos es un fracaso, no ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Él mismo puede ser un fracaso. Se nos contaba cómo Julián, después de 3 años de tortura, no soportó más y tuvo que denunciar a algunos amigos, ¿no? No es fácil. En ese momento entrarán las dudas. El libro del Apocalipsis fue escrito en ese mismo contexto, dirigido a una serie de personas que estaban a punto de morir por Cristo y que estaban ante la tentación de decir: no, siempre ya no creo en Cristo, prefiero quitarme de problemas. Para eso se escribió el Apocalipsis. En una situación semejante está Juan. ¿Eres tú o habremos de esperar a otro? Y como los varones vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Jesús tiene otra respuesta. No dio una respuesta en términos meramente teoréticos. No dijo, sí, díganle a Juan que sí soy yo, porque miren cuántas profecías se cumplieron en mi nacimiento. Díganle a Juan que sí, porque esto o aquello. La primera parte de la respuesta es la acción del amor divino. Recuerde que Lucas es el evangelista que nos revela la preocupación de Dios por el necesitado, por el pobre, por el marginado. ¿Cómo responde Jesús en primer término? Sanando a las personas necesitadas, liberando a los endemoniados. Eso ya es una respuesta, ¿no? Esa respuesta está diciendo que las circunstancias en las que vivimos no necesariamente van a cambiar. La oración no es para eso. Hermanos, vamos a orar para que yo ya no tenga problemas. Ese tipo de oración no existe. Yo le he dicho que a Dios no le interesa quitarnos los problemas. Fíjense que la mayor parte de nuestras oraciones son pidiéndole a Dios que nos quite los problemas, ¿no? Pues a Dios no le interesa quitarnos los problemas. ¿Acaso cuando Juan, y seguro Juan oró en la cárcel y le dijo, Señor, líbrame, ayúdame? ¿Qué dijo Dios? Sí, pobrecito mi hijo, lo voy a sacar de la cárcel. ¿Así fue? A Dios no le interesa quitarnos los problemas. No es que sea cruel, no es que no nos ame, no es que no sepa lo que nos sucede. Lo que Dios quiere es más importante. Dios quiere transformarnos. Con problemas o sin problemas, ¿no? Dios quiere transformarnos. Si nos quitara algunos problemas, y peor, si nos quitara todos los problemas, no seríamos transformados, ¿no? ¿Cómo aprenderíamos la fe, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la misericordia, si no es en los problemas? Mientras nadie me moleste, soy benigno. Mientras no tenga problemas, soy paciente. Mientras me vaya bien económicamente, tengo fe. Sí, claro, pero no se trata de eso. A veces el Señor cambiará las circunstancias y a veces no. No estoy diciendo que nunca, No se vaya a ir tampoco todo desangelado y diga, no, Dios ya no me va a quitar nunca mis problemas. Dios sabe cuándo. A veces transforma esa situación y creo que todos tenemos algún testimonio donde Dios de manera vehemente, clara, actuó. Todos. Pero también todos tenemos muchos testimonios de cosas que le hemos pedido a Dios y no nos ha dado. Y no han sucedido. Y de problemas en los que estuvimos o estamos o tenemos años en ellos. No entiendo por qué he orado tantos años por esto y no se resuelve. No entiendo por qué desde que soy cristiano tengo más problemas. ¿Alguien puede decir eso? Sí. Varios. Entonces Dios no está para quitar problemas. Jesús nos dice, díganle a Juan que vamos a orar por él. Díganle a Juan que vamos a hacer una cadena de oración. Que oren por él en todas las sinagogas. ¿A eso dijo Jesús? Pero eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Ah, fulanito tiene problemas, está enfermo, mandamos por redes sociales que todos oremos por él. Que le echemos un montón a Dios, que le hagamos un meeting a Dios, a ver si así responde, ¿no? Jesús no le dijo a los enviados de Juan, porque Jesús tampoco era un teólogo de la liberación. Ahorita me junto una buena multitud y vamos y lo sacamos de la cárcel. Y nos quejamos con derechos humanos y... ¿Verdad que no? Tampoco Jesús quería evitar esa situación de una manera milagrosa. Cuando Dios quiere, sí.
en el libro de los Hechos hay un Pedro liberado de la cárcel, ¿no? Cuando Dios quiere, pero cuando Dios no quiere, no. Y tenemos que aceptar su voluntad. Mire, a veces el pentecostalismo, el neopentecostalismo, el deseo de milagros nos hace caer en una suposición mágica de la vida. ¿Cómo es una suposición mágica de la vida? Pensamos que porque Dios está con nosotros, porque suponemos que tenemos su espíritu, porque suponemos que la oración tiene poder, pensamos que ya podemos resolver cualquier cosa. Si hay una persona con una convulsión epiléptica, muy fácil, es un demonio, ahorita lo expulso y ya se sanó. ¿No? Aquí hay una persona con problemas psicológicos, no necesita al psicólogo, menos al psiquiatra, lo único que necesito es que yo ore por él. Sí, aquí hay muchos vicios en esta colonia, ahorita atamos el espíritu de alcoholismo en esta colonia y ya se acabó. Y todo lo queremos resolver mágicamente, imaginándonos, subrayo, solo imaginándonos que tenemos un poder que no es exactamente el que Dios nos ha dado. No caigamos en ese tipo de milagrería. ¿Que Dios hace milagros? Sí, no estoy diciendo que Dios no haga milagros. No soy cesacionista. ¿Qué es un cesacionista? El que cree que ya cesaron los dones, los ministerios, el bautismo del Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Hay milagros hoy, hay sanidades hoy, hay liberaciones hoy. Pero no caigamos en la milagrería. No pensemos que porque nosotros queremos, porque nosotros suponemos que con nuestra oración vamos a resolver todas las situaciones fácilmente. No tienes dinero, vamos a decretar que viene el dinero. No tienes trabajo, vamos a declarar que Dios te va a dar trabajo. Ya, se arregló, ¿no? Recuerde que ese tipo de arreglos a veces es incluso una manera de lavarse las manos. Informamos que los hermanos en Chiapas están siendo perseguidos. En el pueblo de Panteló acaban de asesinar a balazos a un hermano. ¿Y qué va a decir la mayoría de los creyentes que se enteren? Vamos a orar. Dios está en control. Eso ni siquiera es español, ¿eh? Hay que decir en todo caso, Dios tiene el control, pero ¿Dios está en control? ¿No? O a veces unas oraciones tan mal hechas como, Señor, sé tú en control. Es un mal inglés en español, ¿verdad? Eso es lavarse las manos. Decir que vamos a orar, que Dios lo va a resolver, que Dios es soberano y olvidarnos del problema, olvidarnos del hermano. Jesús no hace eso. Jesús no le promete a Juan liberarlo milagrosamente. No le promete cambiar las circunstancias. Solamente le pide a los enviados que lleven un mensaje, que es el siguiente. Respondiendo Jesús díjoles, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cómo? ¿No parece paradójico que Jesús le mande un mensaje a Juan de las maravillas que Dios está haciendo y no pueda hacer un milagro más sacándolo de la cárcel? ¿No es paradójico? Y es que es la verdad. Dios hace milagros y a veces, la mayoría de las veces, no los hace. Y a veces nos responderá como queremos y a veces no nos responderá como queremos. Pero una cosa es importante. Este mensaje para Juan le está indicando que el reino que adviene no es un reino político, no es un reino militar, no es de imposición. Quizá Juan, como otros, esperaban
que al aparecimiento del Mesías se impusiera la justicia. Las espadas se convirtieran en asadones de labranza. Que los gentiles fuesen sometidos, los romanos fueran vencidos. Que como muchos profetas y la literatura apocalíptica lo esperaba, que la maldad ya se hubiera acabado, que los inicuos hubiesen sido castigados. Nada de eso estaba sucediendo. Entonces Jesús le muestra con este mensaje que el reino que adviene tiene otra naturaleza. Es el reino para los pobres. Es el reino que transforma desde el interior. Porque estos milagros de hacer ver al ciego, de predicar la palabra al necesitado, o incluso de resucitar a los muertos, tienen una implicación espiritual también. No son más que adelantos, no son más que evidencias de la operación que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestro corazón, espiritualmente. O, de otra manera, ¿de qué serviría si Dios le sana a usted? Por ejemplo, bueno, ya no es incurable la lepra, pero si Dios lo sanara a usted de lepra y usted no se convierte, parafraseando el sermón de la montaña, ¿no? Se va a ir sin lepra al infierno, ¿no? Si Dios lo sana de tuberculosis, de cáncer, de sida, de lo que sea, y usted no se convierte, pues muy sano, pero se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, estos milagros no son más que el anuncio del reino transformador. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es una situación, el reino de Dios no es un poder físico político. El reino de Dios es Dios gobernando nuestras vidas. Por eso cada uno de nosotros nos podemos preguntar, ¿estoy viviendo el reino de Dios? ¿No dice Jesús, buscad el reino de Dios? ¿Y qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Solo ir a la iglesia cada domingo y llegar tarde? Buscar el reino de Dios es buscar que Dios cada día, en cada situación, en cada decisión, sea mi Señor, sea mi dueño. Que mi principal preocupación sea hacer su voluntad. Y en este punto, Juan es un fracasado a los ojos del hombre, pero si Juan está cumpliendo la voluntad de Dios, entonces Juan ha tenido éxito. Nuestro éxito es hacer lo que Dios quiere. Nosotros no anhelamos algo que Dios no quiera. ¿Qué sería mejor, querer ser pobre o querer ser rico? Es mejor querer la voluntad de Dios. ¿Qué es mejor, ser desconocido o ser famoso? Querer la voluntad de Dios. Es decir, no me importa, en primer lugar no me importa si soy rico o famoso o no lo soy. No me importa si a los ojos del hombre mi ministerio es exitoso o no lo es. Solo me importa una cosa, entender y hacer la voluntad de Dios. Es la misma situación de Jesús en el huerto de Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero. Jesús no quiere ir a la cruz porque quiere ser un mártir, porque quiere sufrir. Tampoco quiere evitar la cruz porque no quiere sufrir. Él solo quiere identificar la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre es no ir a la cruz, entonces no irá a la cruz. Pero si la voluntad del Padre es ir a la cruz, entonces irá a la cruz. Si Juan el Bautista está viviendo ahí la voluntad de Dios, eso es lo más importante. Si llegamos a morir en la soledad de una mazmorra, si llegamos a morir asesinados, y eso es lo que Dios quiere, está bien. No pasa nada, ¿no? Si podemos morir tranquilamente en nuestra cama o podemos llegar a ser muy exitosos socialmente hablando, solo si es la voluntad de Dios. Recuerda que en las palabras anteriores del domingo pasado,
Jesús habló de un hombre que dijo, ya tengo bienes para una larga vida y disfrutar. Y al otro día se murió. Queremos la voluntad de Dios. Por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, ¿no? A veces no es fácil entender que aún por encima del éxito, porque a veces parece una actitud muy espiritual querer tener un gran ministerio. No es una actitud espiritual. Lo único que debo querer es entender y hacer la voluntad de Dios. Punto. Punto. Si esa voluntad incluye que me corten la cabeza, pues que me corten la cabeza, ¿no? ¿Seguro? Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos no esperaba ese tipo de Mesías. Por eso los profetas, los salmos habían dicho, piedra de escándalo. ¿Por qué el Mesías sería un escándalo? Sigue siendo un escándalo hasta la fecha en el judaísmo ortodoxo. Jesús no pudo haber sido el Mesías porque no hay paz en el mundo. Estamos peor que hace 2000 años. Y a ese argumento le buscan muchos otros de por qué Jesús no pudo haber sido el Mesías. Como por ejemplo, no era un rabino porque no estaba casado y los rabinos tienen que estar casados. No enseñaba a cumplir la ley de Moisés porque dice que el que no aborrece padre o madre, y la Biblia, la ley dice que honres a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús contradice a Moisés, entonces es un falso. Y muchos otros argumentos de los judíos ortodoxos, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Cuando perdemos de vista que el Jesús humillado, el Jesús que se niega a sí mismo, el Jesús que es sencillo, que está dispuesto a ser rechazado y traicionado, ese sigue siendo el Jesús al que nosotros seguimos. Con su cruz tenemos que identificarnos. Ustedes saben que ahora hay un embate judaizante con la gente evangélica. Muchos grupos, iglesias enteras son arrastradas hacia la postura judaizante. ¿Qué están olvidando allí? Que Cristo es la suprema revelación del Padre. Ellos se quieren regresar a la ley y al escándalo de la cruz, porque no quieren aceptar la cruz, no ven la importancia que tiene la cruz, piensan que volvemos a salvarnos cumpliendo los mandamientos. Empiezan a idolatrar, a divinizar el hebreo. Mire, cosa tan sencilla. No, si la revelación es progresiva, ¿el Nuevo Testamento no es una revelación más clara? ¿El Nuevo Testamento no nos presenta la culminación de la palabra divina en Jesucristo? ¿Y en qué se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿En qué lo tenemos hoy? En griego. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiso escoger el griego en lugar del hebreo para la culminación de la revelación. ¿No es eso maravilloso? No hay tal divinidad en el hebreo. Para empezar, era una lengua más hablada en todo el mundo que el hebreo. Pero además es una lengua con una mayor riqueza conceptual que el hebreo. Yo simplemente me atengo a un hecho histórico. El final de la palabra divina se escribió en griego. No tengo por qué divinizar el hebreo. No, tampoco lo rechazo ni lo menosprecio, eso es claro. ¿No? Estudiamos las lenguas bíblicas. Pero no nos escandalicemos en Cristo. No queramos regresar a ese judaísmo farisaico que lo rechazó, cuyos herederos son los judíos ortodoxos del día de hoy. ¿Quiénes más se escandalizan en Jesús hoy? Los que quieren contemporizar con el mundo. La iglesia en Europa, en un sector de Estados Unidos también, la iglesia cristiana está viviendo una gran decadencia. Es triste reconocer
que muchos templos están vacíos, arquitectónicamente bellísimos templos, sus bancas, sus alfombras, su hermoso púlpito, vacíos. Los están cerrando porque no hay gente. Los están vendiendo para cualquier otro uso mundano. ¿Por qué vino esta decadencia? Porque la iglesia dejó de subrayar la importancia de vivir a Cristo cada día, de vivir lleno del Espíritu Santo. El Evangelio lo diluyó y lo endulzó. Y los púlpitos se usaron para hablar de cosas que pueden ser buenas o no buenas, importantes tal vez, pero que no se pueden comparar con la palabra de Dios. Si yo uso el púlpito para hablar de los derechos humanos, si uso el púlpito para hablar de la inclusión, si uso el púlpito para hablar de las ideologías, de los posmodernismos, de las múltiples interpretaciones y espiritualidades, entonces estoy dejando de hablar de la palabra de Dios. Cuando Cristo deje de ser el centro de la predicación, cuando Cristo deje de ser efectivamente el Rey de mi vida todos los días, cuando el Espíritu Santo se quede allí, como dije, archivado en el cajón de las doctrinas y no sea realmente una vida rendida constantemente a Él, la iglesia se vuelve sin atractivo. ¿Qué atractivo puede tener para el cristiano y para el no cristiano? Para el hijo del cristiano, un lugar donde solo hay reglas, donde hay cultos aburridísimos, donde somos tan abiertos, somos tan tolerantes, que lo mismo da ser cristiano que practicar yoga, que lo mismo da ser cristiano que ser budista, que lo mismo da ser homosexual o cualquier otra cosa. Pues claro, cuando otra doctrina me seduce, cuando mis pasiones me arrastran, voy a dejar el cristianismo, porque en los postreros tiempos se amontonarán falsos maestros. Y esos falsos maestros tendrán multitudes escuchándolos. Y la razón, Pablo la dice, porque enseñarán conforme a sus concupiscencias. Concupiscencia quiere decir deseos desordenados. Predique usted conforme a los deseos desordenados y se le va a llenar la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque usted justificará la codicia con la doctrina de prosperidad. Usted justificará la ideología de género y muchas otras cosas. Y al final, ¿qué va a pasar? El cristianismo se vuelve una opción entre muchas, bastante insulsa, por cierto, y entonces mejor nos vamos a cualquier parte. ¿Y cómo quedan los templos? Vacíos. Ah, sí, los líderes fueron grandes teólogos, los pastores fueron muy preparados, pero los púlpitos se usaron para disertar sobre cosas que no son la Sagrada Escritura. La iglesia se metió al trabajo social, al activismo político, a la defensa de muchas causas, pero dejó de predicar lo que tiene que predicar como fundamental. No hay ningún tema, por más importante que sea en el mundo, que pueda equipararse a la importancia de predicar la palabra de Dios. Si aquí alguna vez en vez de predicar la palabra de Dios le damos unas conferencias de cualquier otra cosa, váyase para otro lado, ¿no? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, bienaventurado el que no se escandaliza en mí. Todo mundo se escandaliza en Jesús. Y cada vez más, cuando usted en su vida cotidiana, allá donde usted se mueve, usted diga, yo soy cristiano y yo creo esto, más feo lo van a ver. Más retrógrada. Lo van a considerar más intolerante. No olvide, como dijo Jesús, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Juan el Bautista fue un predicador claro de la palabra de Dios. Un predicador claro del arrepentimiento. ¿Sabe usted que en Pare de Sufrir no se habla del arrepentimiento?
¿Sabe usted que en el neopentecostalismo difícilmente se habla del arrepentimiento? Hay que hablar de sembrar, ¿no? Hay que hablar de sembrar. Y si les digo de arrepentirse, pues ya no van a dar. Entonces, no. Yo quiero tenerlos contentos. ¿Sabe usted que en las iglesias que defienden los relativismos éticos, epistemológicos, las ideologías de género, no se predica el arrepentimiento? Yo me pregunto, ¿por qué siempre terminan avalando su multiplicidad de interpretaciones y sus ideologías? Y jamás esos predicadores, conferencistas, yo los he escuchado hablar del ayuno, del arrepentimiento, de la humillación ante Dios, de la confesión del pecado. ¿Ve? O sea, necesitamos tener claro eso. Si nosotros no, como Juan, no hablamos de arrepentimiento, si no señalamos claramente el pecado, si no hablamos de la confesión, de la contrición, o como dice el profeta Joel, de convocar ayuno y buscar el rostro de Dios, entonces quién sabe qué estaremos predicando, ¿no? Por eso Jesús le dirá, ¿qué salieron a ver al desierto? Y dará el testimonio acerca de Juan como el mayor de los profetas. Pero eso será la próxima semana, ¿no? ¿Cuál fue el testimonio de Jesús acerca de Juan? Y cómo es que nosotros tenemos que mantener un evangelio firme en la adversidad. ¿Usted está como Juan en una circunstancia desagradable? Incluso ante la amenaza de algo peor. Porque bueno, una cosa es decir, Juan estaba en la cárcel y Dios no lo sacó. Y otra cosa es decir, y luego le cortaron la cabeza. Tal vez usted ahora está en una circunstancia difícil y mañana esté peor. ¿No? Pastor, ahora sí, no me consoló. Qué bueno. Qué bueno. Si usted se va de los cultos consolado y tranquilo, malo. Usted se tiene que ir inquieto, hambriento, con dudas, con angustia para buscar el rostro de Dios, ¿no? Si usted se va angustiado, gracias a Dios.